Hola, ¿qué tal? Si estás buscando un altavoz Bluetooth, mucho ojito y mucho cuidado con este. Se trata de la última novedad de LG, el X-Boom Go XG7. Fíjate qué maravilla. Aquí lo tenemos, un palmo de largo y lo que puede llegar a sonar, 40 vatios, madre mía. Y en este vídeo te voy a contar lo que hace, lo que no hace, cómo suena, lo que lucen las iluminaciones y en definitiva te voy a dar una buena review del XG7 de LG. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño porque, como siempre, lo que vemos en primer lugar, lo que nos entra por la vista es el diseño de este altavoz que, como te digo, pues tiene un palmo de largo aproximadamente. Hay uno que es más pequeño, que es el XG5, que también es algo más barato. Luego te hablaré de precios. Es más ligero de lo que yo pensaba. Está hecho de plástico con materiales reciclados al tacto, es muy amable. Los botones están puestos sobre una tira de goma y hace clic clic, los botones hacen clic clic, pero no son botones, son unos iconos que tienes que pulsar y notas cómo se hunde, cómo hace el clic, y eso tiene un tacto que es muy agradable. Luego por los lados, por los extremos, mejor dicho, tenemos estos radiadores pasivos que se hunden. Hacen así, haces así, pum, 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 se mueven y además van pegando golpes con la música y eso es algo que a la vista, pues, oye, queda muy bien, a mí me gusta, me gusta ver los radiadores pasivos como retumban ahí, ¿no? Por un lado tiene una abertura y esta apertura nos da acceso a un puerto USB tipo C, a un USB tipo A, el normal de toda la vida, y luego en medio tiene un agujerito de mini jack para ponerle pues cualquier música como fuente externa, es decir, la entrada auxiliar, porque se le puede poner música a través de cable y también a través de Bluetooth. Lo que no hace, que yo pensaba que sí, pero no lo hace, es leer pendrives, leer memorias USB. Si tiene aquí una entrada USB, pues no, solo sirve como batería externa para cargar, porque no lee canciones que tú le puedas meter aquí con una memoria USB. Eso es raro, ¿no? Yo creo que lo podrían llegar a hacer, pero en realidad, pues cuando lo he estado probando, pues no funciona, o al menos yo esto no lo he conseguido hacer. Y luego por debajo tiene unos soportes de goma que le dan mucha estabilidad, no hacen nada de ruido y realmente se nota que está bien hecho, está muy bien fabricado, es sólido, consistente, buenos materiales, como te he dicho, reciclados la mayoría de los plásticos. Y por dentro lo que nos interesa saber es que tiene un buffer de 30 vatios más un tweeter de 10 vatios. El tweeter es para los agudos, el buffer evidentemente es para las frecuencias medias y para los graves, que aquí graves no te van a faltar. Vamos a hablar de la calidad de sonido, porque aquí la calidad de sonido sí que te tengo que decir que es muy buena. Es muy buena la calidad de sonido, no puedo decir otra cosa porque me ha gustado mucho. Lo que pasa es que yo he estado buscando por las especificaciones y cuidado, no tiene el punto de valor añadido de Meridian, el sonido calibrado por Meridian, aquí no lo tiene. De todas formas, es como que tampoco lo echas en falta. Quizás si tuvieras uno al lado del otro, dirías, bueno, pues mira, sí, ese matiz, no sé qué, pero que yo he probado unos cuantos altavoces ya y te tengo que decir que este es muy bueno, tiene muy buen sonido. Además lo puedes escuchar en tres modos. En el modo estándar, que es un modo bastante plano, que está, yo creo que bastante bien equilibrado. Luego tiene otra cosa que es el Sound Boost, que dirás, bueno, mira, aquí es un potenciador de graves y de algún... No, es un potenciador de potencia de sonido. Es un aumentador de potencia para cuando lo pones en unos exteriores, pues que le puedas meter bastante más caña. Y realmente, pues sí, le mete bastante más caña. Pero cuidado, porque de la misma forma que en el modo estándar tiene un muy buen sonido, incluso a máximo volumen, el Sound Boost, si lo pones a máximo volumen, puede, según la canción, según el tema, según el sonido y cómo esté grabado un tema, pues puede llegar a distorsionar un poco, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomiendo que si lo vas a poner en una fiesta o en algún sitio al aire libre, pongas el Sound Boost, pero no lo pongas al máximo porque entonces quizás se va a comprometer un poquito la calidad de sonido. Y luego tienes un tercer modo que es el modo ecualizador, un ecualizador personalizado que tú puedes controlar con 6 sliders, con 6 reguladores de frecuencias para hacerte el sonido un poco más a tu gusto. Y mira, si te parece, vamos a hacer una prueba de sonido para que veas la diferencia entre el estándar y el Sound Boost, porque, a ver, se nota bastante, se nota que es más contundente el Sound Boost. Vamos a poner un poco de música
sin derechos de autor para que puedas notar cómo se oye en estándar. Well, I shook hands with the devil down on the south side, and he bought us both a drink. With a pad and a pencil sat by his side, I said, tell me what you think. I've been looking for my savior, looking for my truth. I even asked my shrink, he brought me down to his level, said, son, Y ahora, has visto que tarda un poquito en reconocer la pulsación del botón. Y ahora vamos a poner el Sound Boost y ahora te voy a mostrar cómo suena con el Sound Boost. Special, you won't find him where you think. You won't find him down on Sunset or at a party in the hill. At the bottom of the bottle, been on some pills. When the soul you the dream, you were just 16. Packed a bag and ran away. And it's a crying shame. Aquí tiene controlador de volumen, el botón de Bluetooth y el botón de encendido y apagado. Pues nada, que ya lo has visto. A ver, se nota una cierta potenciación, una cierta mejora de todas las frecuencias en general, porque lo que hace es darle un poquito más de potencia. Y como te estaba mostrando en la prueba de sonido, pues también tiene aquí alrededor del radiador pasivo, tiene unos aros de luz, tanto en un lado como en el otro, que te permiten pues que la luz vaya siguiendo el ritmo de la música si quieres, o puede ir haciendo glow, y entonces tienes como 3 colecciones distintas de ambientes luminosos. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes ir eligiendo un programa u otro, y entonces aquí la luz pues va a ir siguiendo el ritmo de la música, lo puedes adaptar. También puedes personalizarte los colores, pero a ver, que yo creo que con todas las colecciones de lucecitas y de colores que tenemos, yo creo que no es necesario una personalización de estas luces, porque uno u otro vas a notar o vas a encontrar que te guste mucho, así que tiene una iluminación lateral que a mí me encanta. Y la luz también la puedes graduar de intensidad, la puedes apagar si te da la gana, la puedes poner a tope, o sea que siempre vas a encontrar una intensidad que se ajuste más a tus necesidades. ¿Y qué pasa con la batería? ¿Tiene suficiente autonomía como para resistir una fiesta de estas chulas? Bueno, pues atención, cuidado con la batería, porque la batería te puede durar hasta 24 horas según las especificaciones. ¿Pero qué pasa? Pues que claro, te dicen que la batería te dura 24 horas, pero con el volumen al 50% y con las luces apagadas. Pues vaya fiesta más cutre, ¿no? No, si le pones el volumen a tope y si le pones las luces a tope, pues entonces la batería se te va a quedar igual. 50% son 24, pues al 100% pues yo creo que van a ser 12, y con las luces igual 8 o 9 horas. Pero bueno, oye, una fiesta de 8 o 9 horas, a ver si la aguantas. Yo creo que sí, la fiesta de 8 o 9 horas, empiezas a las 7, acabas a las 7, son 12 horas, a ver si se te va a quedar corto. Bueno, pero para eso está el cable, que le puedes ir metiendo aquí más corriente, ¿no? Bueno, aquí cada uno sabrá las fiestas que se mete. Y hablando de fiestas, una cosa que es muy interesante es que puedes enlazar hasta 10 altavoces para que suenen todos a la vez y poner 10 altavoces de estos pues repartidos por toda la terraza. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta el precio que tienen, pues te gastarías un pastón increíble en poner 10 altavoces en tu terraza. Tendrían que ser todos tus amigos que se trajeran el suyo, entonces los podéis vincular entre ellos. Si solo vinculas 2, puedes hacer aquello de izquierdo y derecho, y eso también está muy bien, porque igual en un sistema de home cinema así casero te pones 2, y oye, esto suena pues la mar de bien, ¿eh? Y luego, para terminar de hablarte de la batería, también decirte que si pones aquí cualquier aparato a cargar, porque también tiene la función de power bank, pues te va a dar una salida de carga de, yo qué sé, hasta 10 vatios, si no me equivoco, o sea que no está mal. Y luego, si quieres poner a cargar el altavoz, te va a cargar en unas 4 o 5 horas aproximadamente, de 0 al 100%. Y bueno, si seguimos hablando de fiestas, es muy probable que en una fiesta, si tienes unos amigos con mucha pasta, pues haya por ahí una piscina, ¿no? Y si vas a una piscina, cuidado con el altavoz, no te preocupes, ni en la piscina ni en la playa, porque vas a tener un altavoz protegido con certificación IP67, protegido contra el agua, protegido contra el polvo, y si se te cae a la piscina no le va a pasar nada. Incluso se puede sumergir durante un momentito y tampoco le va a pasar nada. De conectividad me faltaba decirte que tiene Bluetooth 5.1, que lo puedes usar perfectamente como manos libres del teléfono y puedes hablar aquí como si fueran los ángeles de Charlie. Y para terminar te doy mi opinión. Pues mira, mi opinión es que para el tamaño que tiene este altavoz, el sonido es muy potente, es muy claro, yo creo que es muy nítido, no tengo nada que objetar, es decir, me ha gustado mucho y por lo tanto creo que te lo apruebo
una y otra vez porque me ha gustado. Así que recomendable perfectamente. Otra cosa es el precio. El precio oficial es de 179 euros. Lo que pasa es que si buscas un poquito, en MediaMarkt, por ejemplo, en Amazon, por ejemplo, yo lo he llegado a ver a 139, 140 euros. O sea que está bien. 140 euros para un pepinaco así, creo que puede llegar a valer la pena. No son 30 euros, pero estás pagando un precio que te van a dar un buen producto para lo que estás pagando. Y hasta aquí el LG X Boom Go XG7. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!